La selva tropical es solo un ejemplo de la biodiversidad que existe en la Tierra. Constituye un espacio vital para un mundo fascinante de animales y plantas. En el proceso de la evolución surgieron las más diversas formas de vida, pero todas ellas tienen algo en común: la célula como elemento básico. Un mundo maravilloso que el ser humano pudo descubrir gracias al invento del microscopio. El óptico y biólogo holandés Anthony van Leeuwenhoek fue uno de los primeros que, valiéndose de instrumentos sencillos construidos por él, consiguió descubrir microorganismos hasta entonces desconocidos. Muchos de ellos no tenían más que una célula, pero él no se dio cuenta de eso. El descubrimiento despertó enorme interés en Londres entre los miembros de la Royal Society. En vista de que el holandés no quería desprenderse de ninguno de sus microscopios, la Royal Society encomendó al físico inglés Robert Hooke la construcción de uno propio, el cual estaba dotado de 2 lentes en vez de una, como el inventado por Van Leeuwenhoek. Hooke, hijo de un ministro, tenía la salud demasiado delicada como para seguir la carrera política al igual que su padre. Pero muy pronto llamó la atención por su talento para la mecánica y las matemáticas. Estudió en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser, en 1665, profesor de geometría. Robert Hooke tenía también talento para el arte y eso le ayudó sin duda para ilustrar su obra más importante, Micrografía, publicada en 1665. Examinando láminas de corcho a través del microscopio, Hooke descubrió numerosas cámaras pequeñitas a las que llamó células, porque le recordaban las celdas de un convento. Sin saberlo, había utilizado el término más importante de la biología, la célula como unidad básica de todos los seres vivientes. Pero Hooke tenía una idea totalmente diferente y equivocada de lo que era la célula. Creía haber descubierto únicamente el sistema de transporte del jugo nutritivo que circula por los vasos de las plantas, la savia. Hasta 2 siglos más tarde, no se descubrió la verdadera importancia de la célula como elemento básico de la vida. El botánico Matthias Jakob Schleiden y el anatomista Theodor Schwann coincidieron en que todos los organismos animales y vegetales tenían que estar compuestos de células. En 1839, Schleiden formuló su teoría celular, aún vigente en la actualidad. Según la teoría de Schleiden, todas las células tienen una vida propia para el bien de todo el organismo. A pesar de su pensamiento tan progresista, Schleiden y Schwann no fueron capaces de liberarse de la hipótesis del origen autónomo de la vida o abiogénesis. Fue Rudolf Virchow quien 20 años más tarde rebatió esa hipótesis basada en la materia inanimada, afirmando que una célula únicamente podía surgir de otra ya existente. Con ello, Virchow completó la teoría celular de Schleiden y Schwann, la cual adquirió pronto un reconocimiento científico general. Virchow, médico progresista, se había dado cuenta de la importancia de los trabajos experimentales para la medicina. Él consiguió relacionar mutaciones de las células con determinadas enfermedades. Así fundó una nueva especialidad de la medicina, la citopatología.
conocimiento detallado de la estructura celular fue posible gracias al uso de mejores técnicas de preparación, nuevos colorantes sintéticos y microscopios ópticos más eficientes. La mayor influencia sobre la investigación de las células se debió a la construcción del primer microscopio electrónico por Ernst Ruska en el año 1933. Con impresionantes aumentos y una resolución que llegaba hasta la dimensión atómica, el nuevo microscopio permitía descubrir nuevos e importantes detalles. La célula está delimitada hacia afuera por una envoltura llamada membrana. La membrana retiene los líquidos celulares y todos los orgánulos. En el centro de la célula se encuentra el núcleo que contiene la información genética. Es la central de mando de la célula y controla todos los procesos bioquímicos. Como sistema de transporte para todas las sustancias participantes en los procesos, se dispone de un laberinto constituido por membranas. En la parte exterior de las membranas se encuentran unos pequeños gránulos, a cuyo nivel se realiza la síntesis de las proteínas. Cuando se necesitan moléculas proteínicas en el exterior de la célula, estas se introducen en pequeñas cápsulas para transportarlas fuera de ella. Importantes son también los órganos de digestión de la célula, así como los orgánulos, en los que se eliminan parcialmente sustancias dañinas, como el alcohol, por ejemplo. Finalmente hay que mencionar las centrales energéticas de la célula. Estas suministran energía para el crecimiento, la reproducción y otras funciones. Las células de las plantas verdes contienen además cloroplastos. En ellos se realiza la fotosíntesis. A pesar de la estructura uniforme de la célula, sus formas y sus funciones son muy variadas. Partiendo de la célula del óvulo fecundada, se lleva a cabo la reproducción mediante el proceso de división repetida. En una fase posterior, las células se especializan hasta constituir unas 200 clases diferentes, como sucede en el organismo humano. Se forman células musculares, células nerviosas, glóbulos rojos o células del sistema de inmunidad. La armonización entre las distintas células no funciona a largo plazo. Prueba de ello es el proceso de envejecimiento del ser humano. Pero el ser humano ha descubierto muchos métodos para beneficiarse de la función de las células. Ya en tiempos remotos se utilizaban células de levadura sin saber al principio por qué motivo para producir alimentos. El anhídrido carbónico de la levadura ahueca la masa del pan y la hace más digerible. En la elaboración del vino, la levadura promueve la fermentación alcohólica. Y lo mismo sucede en la fabricación de la cerveza. También se utilizan diversas bacterias que son microorganismos casi siempre unicelulares para fabricar yogur, queso y vinagre. Al disponer de conocimientos exactos en los campos de la morfología y la bioquímica de las células, ha sido posible dar muchos impulsos a la tecnología alimentaria y también a la medicina. Aplicando modernos métodos de biología molecular, podemos intervenir en el material genético de las células. Células bacterianas convenientemente manipuladas sirven en la actualidad para fabricar distintos medicamentos.
Entre esos medicamentos figura la insulina, de importancia vital para los diabéticos a fin de regular el nivel de la glucemia o azúcar en la sangre que se mide con modernos instrumentos. Antes, la insulina se obtenía del páncreas de animales vacunos y de cerdos. Entre tanto, se fabrica por métodos de ingeniería genética. Los expertos en biología molecular han conseguido introducir el gen de la insulina en la bacteria Escherichia coli. De este modo, se puede obtener insulina humana en grandes cantidades. Gracias a los cultivos de células, se puede prescindir hoy en gran parte de experimentos con animales. La patología celular desarrollada por Rudolf Virchow sigue teniendo importancia para la medicina. Aún se emplea de modo rutinario en el diagnóstico precoz de las enfermedades cancerosas. El cáncer, la multiplicación desordenada e incontrolada de las células de un tejido o de un órgano, sigue siendo una enfermedad incurable. No obstante, en la lucha contra el cáncer se perfilan ya los primeros éxitos. Expertos en biología molecular han conseguido localizar genes que tienen cierta participación en el origen del cáncer. En el cultivo de plantas se recurre actualmente a manipulaciones citobiológicas. De este modo es posible obtener ahora variedades más productivas y más resistentes a los insectos, lo que antes solo se lograba mediante costosos cruzamientos de larga duración. En la actualidad, la selección vegetal se consigue en pocos meses. Las células están en todas partes. Durante millones de años, la atmósfera terrestre ha sido enriquecida con el oxígeno indispensable para nuestra existencia. Ello gracias al proceso de fotosíntesis que se desarrolla en los cloroplastos de las células de las plantas verdes. Por lo tanto, la fotosíntesis, la transformación de la energía luminosa en energía química, ha hecho posible el desarrollo de la vida animal y humana.